tal? Bienvenidos a The Girls Blog. Walking hand in hand on the ocean floor, down deep. En Estados Unidos, Winston Churchill, primer ministro inglés, y Franklin Delano Roosevelt pues firmaron la Carta de Atlántico con el propósito de defender la libertad y los ideales del capitalismo. Vamos a ver una cronología pequeña. Aquí les muestro la tablita. Tenemos la Guerra Relámpago de 1939 a 1940. Fueron también como las etapas de esta guerra. Después tenemos el conflicto, que es donde se generaliza 1941 a 1942. Alemania invade a la URSS, pues que se llamó Operación Barbarroja, y Japón ataca Pearl Harbor en 1941. Después tenemos la contraofensiva aliada de 1943 a 1945. Ahí pues se lleva a cabo el desembarco de los aliados en Normandía en 1944, que fue el día D. Y por último, el fin de la guerra en 1945, en donde Estados Unidos utiliza la bomba atómica para atacar Hiroshima y Nagasaki. Japón se rinde en agosto. Sí, entonces, gracias al lanzamiento de estas bombas, pues Japón se rindió, y con la rendición de Japón se concluye la Segunda Guerra Mundial. Les muestro una tablita de conferencias y tratados sobresalientes de la Segunda Guerra Mundial. La primera es la Carta de Atlántico en 1941, donde los participantes fueron Inglaterra y Estados Unidos. Este tenía como objetivo la paz, definitivamente. Luego tenemos la Conferencia de Teherán en 1943 por Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. Ahí pues el principal objetivo era coordinar los planes finales de ataque contra los alemanes. Después la Conferencia de Yalta en 1945 por Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. Ahí se decide el futuro de Alemania y de Europa Oriental. Se propone dividir a Alemania y entregar a Polonia una parte de Alemania del Este. Después tenemos la Conferencia de San Francisco en 1945, donde los participantes fueron delegados de las naciones vencedoras. Y así es cuando nace la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Por último tenemos la Conferencia de Potsdam en 1945, por Inglaterra, Estados Unidos y URSS. Ahí pues se firman tratados de paz con Italia, Rumanía, Finlandia, Hungría y Bulgaria para formar un tribunal internacional. Por último tenemos décadas recientes. Aquí hay varias fechas importantes a reconocer. La primera es 1961, donde se construye el Muro de Berlín, que separa Alemania Oriental de Alemania Occidental. Y también estos dos bloques, pues uno es socialista y otro es capitalista. Después tenemos en 1962 la crisis de los misiles en Cuba. En 1963 John F. Kennedy es asesinado. En 1969 Estados Unidos lanza el Apolo 11. En 1985 Mikhail Gorbachev impulsa en la URSS la perestroika para flexibilizar el modelo soviético y practicar una parcial apertura al mercado. Después tenemos en 1989 la caída del Muro de Berlín. En 1991 estalla la Guerra del Golfo Pérsico y se desintegra la URSS. Y por último, en 2001 es el atentado terrorista contra las Torres Gemelas. Recordemos que el capitalismo estaba encabezado por Estados Unidos, mientras que el socialismo estaba encabezado por la URSS. Les voy a mostrar aquí un cuadro comparativo sobre el comunismo de la URSS y el capitalismo de Estados Unidos. En el capitalismo, el plano ideológico era la doctrina Truman, que sustenta la libertad económica, la iniciativa privada y propone impedir el comunismo en Europa Occidental. La estrategia económica es el Plan Marshall, que es un programa de financiamiento económico de Estados Unidos y la base para el mercado común europeo. Después, la estrategia político-militar, que es la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es un bloque armado de Europa Occidental y liderazgo de Estados Unidos. Por otra parte, tenemos el comunismo de la URSS, en donde el plano ideológico es el Cominform, la dictadura del proletariado en oposición con el capitalismo y el sustento de los objetivos del comunismo internacional. Luego tenemos la estrategia económica Comecon, que, es el Comité de Mutua Asistencia entre Naciones Comunistas. Y por último, su estrategia político-militar es el Pacto de Varsovia,
que es la alianza militar entre países socialistas en Europa del Este y su líder es Rusia. La Unión Soviética extendió su influencia por Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Albania, Alemania del Este, Yugoslavia y Hungría. Y bueno, también algunos países de África y Asia resultaron afectados por esta influencia. ¿A qué se refiere la doctrina Truman? Esta doctrina data del año 1947. Esta dice así: libre de la amenaza que el socialismo representaba, para así evitar la expansión del comunismo en Europa Occidental. El Plan Marshall fue una estrategia financiera para fomentar la recuperación económica de los países occidentales. ¿Recuerdan que el muro de Berlín dividía a Alemania en dos bloques? Bueno, la primera era la República Democrática Alemana, que era socialista, y la otra parte dividida era la República Federal de Alemania, que es capitalista. En 1968 hubo movimientos y manifestaciones estudiantiles a lo largo del mundo. En nuestro caso, pues fue el movimiento del 68, de octubre del 68, en Tlatelolco, y bueno, no solamente ocurrió aquí en México, sino también en otras partes del país e incluso alrededor del mundo. También aquí hay otros factores que originaron la disolución de la URSS. Uno de los principales pues fue la reforma económica, administrativa y política por Mikhail Gorbachev, conocida como perestroika, que terminó por destruir la URSS. Ahora vamos a ver por último los contrastes sociales y económicos, la globalización económica en general. Bueno, la globalización es un proceso en el que el mundo se integra, sobre todo de forma económica, aunque también puede integrarse de forma cultural, ideológicamente, políticamente, etc. Gracias a esto se pueden tener más telecomunicaciones, nuevas ciencias, nuevas tecnologías, etc. Por último vamos a ver el conflicto del Golfo Pérsico. Dentro del conflicto del Golfo Pérsico llevado a cabo de 1990 a 1991, pues se llevaron a cabo algunas guerras pequeñas relacionadas con la gran cantidad de yacimientos petrolíferos que Kuwait posee. Kuwait es una zona muy rica en petróleo, rica naturalmente, y pues muchos países querían aprovecharse de eso, ¿no? Entonces estaban peleándose por todo esto y también con el mismo Kuwait para pues robarse todas sus riquezas. Con ello terminamos nuestro repaso de Historia Universal. No olviden que próximamente voy a estar subiendo los demás repasos. Nos toca después estudiar la materia de Historia de México, así que pues estén al pendiente de los nuevos repasos que voy a estar subiendo y también de la nueva organización de ahorita de mayo, porque es importante que sepan que pues son 3 videos semanales. Bien. Antes de terminar este video, pues les recuerdo que estudien los materiales que les mencioné en un inicio, que es la habilidad lectora simplificada, las tareas. En este caso yo les recomiendo estudiar las tareas 3 y 4 de Historia Universal, porque es donde viene la mayor cantidad de reactivos que ustedes pueden poner en práctica, y el cuaderno de reactivos, en donde yo les recomiendo que hagan del reactivo 10 al reactivo 30. Aunque, bueno, si ustedes tienen más oportunidad, pues pueden hacer los reactivos que más quieran o los reactivos que más les dé tiempo en ese momento de hacer, porque sí les recomiendo que hagan todos. Es de suma importancia para poner en práctica los conocimientos de la guía de estudio para ingresar al bachillerato. Y sin más, pues espero les haya gustado mucho el repaso de hoy, que hayan aprendido mucho. Coméntenme aquí abajo si tienen alguna duda o si quisieran saber algo más, pues aquí estoy al pendiente de los comentarios. También no olviden seguirme en redes sociales. En Instagram estoy como @rebe_dr y en Facebook me encuentran como The Girls Blog. De cualquier manera los links van a estar más abajo. Igual en mi cuenta de ediciones de Rammstein en Instagram me encuentras como _ram, _blood, _. Pero sí o sí te tienes que suscribir a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos repasos que se vienen muy interesantes y bueno, puedes aprender muchísimas cosas aunque no vayas a hacer el examen. Así que nos estaremos viendo en el próximo repaso. Bye.